Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Mi gente, acompáñenme al pasado porque dice que recordar es vivir y no hay nada más cierto que eso. Vamos a recordar a Sandy Koufax y a vivir aquellos momentos tan agradables que nos brindó en el béisbol de las Grandes Ligas. Sandy Koufax, que nació un día 30 de diciembre del año 1935 en Brooklyn, Nueva York, y que fue a la Lafayette High School, donde él comenzó una carrera en el baloncesto y en el béisbol. O sea, que eran dos deportes que a él me entusiasmaban tanto. Koufax más tarde, pues, se registró a la Universidad de Cincinnati y ahí se ganó como una especie de becas para jugar al baloncesto, y en 1954 fue como le llaman a unos tryouts, ¿verdad? A unas pruebas para un equipo de béisbol, y de hecho se ganó un lugar en ese equipo. Entonces, los escuchas de Major League Baseball se habían enamorado con Sandy Koufax y que lo habían invitado a muchos tryouts, o sea, a juegos donde iban a probar qué clase de jugador él era para ese entonces, cuando joven. Fue a audiciones con los Gigantes de Nueva York, con los Piratas de Pittsburgh, pero en ninguno de los dos lugares recibió un contrato. Entonces, el que era escucha de los Dodgers para ese tiempo, Al Campanis, muy recordado Al Campanis. Y le digo muy recordado porque Al Campanis fue catalogado para ese tiempo como un racista, pero sin embargo Al Campanis fue el que mantuvo en secreto a Roberto Clemente en una finca de béisbol en Montreal, Canadá, hasta que Clemente se convirtió en la verdadera historia, en la verdadera joya, el verdadero astro del béisbol de las Grandes Ligas, por Al Campanis. Bueno, Campanis invitó a Sandy Koufax a uno de estos partidos de los tryouts, como llaman, para la organización de Ebbets Field, a la vista del dirigente Walter Ashton y el director de escucha Fresco Thompson. Los Dodgers salieron impresionados con el debut de Sandy Koufax y le ofrecieron un contrato de $11,000 salario y un bono por firmar, un bono de $14,000. Comienza la carrera de Liga Menor de Sandy Koufax. Inmediatamente, él no, sinceramente no fue a participar en las ligas menores, cuando se supone que comenzaba ahí la carrera de las ligas menores. No, decidieron que no lo iban a pasar por las menores inmediatamente, lo llamaron los Dodgers a su elenco en el 1955 sin pasar por las menores. Bueno, su carrera con los Dodgers incluyen un debut en junio 24 de 1955 en contra de los Bravos de Milwaukee, donde lanzó 2 entradas en labor de relevo, permitiendo solamente un imparables, una base por bolas y abanicando a 2 contrarios. Sandy Koufax apareció en 12 juegos de Liga Mayor esa temporada, con récord de 2 ganados, 2 perdidos y una efectividad de 3.02. En 41 2/3 de entradas que lanzó. Bueno, tenía su problema, ¿verdad?, con el comando de su lanzamiento, desde luego, y de ahí pues dio 6 caminatas por cada 9 entradas. Bueno, no había pasado por las menores todavía.
Mientras Koufax pudo bajar esos números de las bases por bolas otorgadas al siguiente año, sus estadísticas aumentaron en otras áreas, por lo menos 4.91 en el promedio de efectividad en 16 partidos. Ya para 1957 fue un año donde se vio a Sandy Koufax tener como mayor cantidad de trabajo para los Dodgers, donde apareció en un total de 34 partidos, 13 de ellos fueron juegos que él inició. 1958. Koufax, que fue la primera temporada allá en Los Ángeles, después de haberse mudado de Nueva York, Koufax continuó el rol suyo como uno de los mejores lanzadores. Llegó a iniciar a lanzar 40 partidos con 26 de estos que él inició. Ya los números iban subiendo. Ganó su primera serie mundial con los Dodgers en el año 1959 con una efectividad de 1.00 en 2 apariciones en contra de los Medias Blancas del Chicago en el Clásico del Otoño. Pero claro, frustrado por no tener un rol permanente como en la rotación de lanzadores, Koufax entonces pidió un cambio. Durante la primera porción de la temporada de 1960, contemplaba retirarse al concluir ese año, pero últimamente pues retornó para los Dodgers en el año 1961. Estaba frustrado y hablaba de retiro. Bueno, esto se vino a realizar como una campaña donde realmente pues fue buena para Sandy Koufax, porque entonces él llegó a lanzar 255 2/3 de entradas en esa temporada, mientras implantaba un récord de las mayores con 269 ponchetes. Además, ganó la selección de estar en el Juego de Estrellas representando a la Liga Nacional en esa temporada y terminó en el lugar de número 18 en las votaciones de jugador más valioso. Koufax continuó su ascenso en 1962, que fue la primera temporada de los Dodgers en el Dodger Stadium, y fue el líder de la liga en efectividad con 2.54. El zurdo ganó la prestigiosa Triple Corona en 1963, llevando a la liga liderando con 25 victorias, una efectividad de 1.88, 306 ponchetes, y llevó a los Dodgers a otra serie de campeonato, de la Serie Mundial. Pero ese año sí ganó los honores de jugador más valioso, después que limitó a los Yankees de Nueva York a solamente 3 imparables en 18 entradas que lanzó. Y en septiembre 9 de 1965, Sandy Koufax se convirtió en el octavo lanzador de todos los tiempos en lanzar un juego perfecto en las ligas mayores. Ponchó a 14 contrarios de los Cachorros en esa salida. Fue el cuarto no-hitter de Koufax en toda su carrera en las mayores, que casualmente estableció un récord, ¿entiendes? Cuando se apuntó esos 4 no-hitters. Y claro que fue un récord que lo tumbó después en los años Nolan Ryan, desde luego. Entonces, Koufax ganó su tercera y cuarta serie mundial en el mes de octubre en contra de los Mellizos de Minnesota, a pesar de no estar disponible para lanzar en el partido número 1.
mientras guardaba ese día como día feriado para él, el Yom Kippur. Ah, y entonces retornó para el partido número 2 y fue una salida exitosa esa noche apuntándose la victoria. Eh, bueno, Koufax tuvo un número minúsculo en efectividad de 0.38 en 3 salidas en contra de los Mellizos Minnesota en esa serie. Y volvió a ganar los honores de MVP. Pero claro, no muy contento con los salarios para ese tiempo, Koufax y su compañero de equipo, Dan Drysdale, se mantuvieron afuera y no fueron a campo de entrenamiento para la temporada de 1966. Entonces retornaron a los Dodgers durante las semanas finales del entrenamiento de primavera, pero ellos tenían una protesta por los salarios bajos que estaban recibiendo. Mientras Sandy Koufax continuó su dominio en esa temporada, eso marcaría el final de su carrera, porque después de ganar su tercera triple corona y el premio del Cy Young, él anunció entonces su retiro debido a una condición de artritis que le impedía hacer el Sandy Koufax de antes en su brazo de lanzar. Koufax fue elegido al Salón de la Fama de la Liga Nacional en el 1972, recibiendo el 86.87% de los votos el día 4 de junio de ese mismo año. Koufax, con el número 32, fue retirado, o sea, retiraron ese número de los Dodgers, el famoso número 32 de Sandy Koufax. Una de las proezas grandes del béisbol, pues, desde luego, ha sido Sandy Koufax. Para aquellos tiempos, Don Drysdale, Sandy Koufax, eran lanzadores de clase de verdad, siguiendo los pasos de muchos de ellos, como el dominicano Juan Marichal, que estuvo con los Gigantes de San Francisco. Entiende, toda esa ristra de lanzadores que todavía hoy se recuerdan, de los mejores lanzadores, sobre todo en el caso de Koufax, porque él nunca fue a las menores. Y eso me trae a la memoria el caso de Luis Aparicio. Luis Aparicio, uno de los mejores campocortos en todo el béisbol de Latinoamérica y de las mayores, nunca jugó pelota AAA, porque Luis Aparicio fue firmado por Milwaukee y eso cuando él estaba en la AA. De ahí no llegó a AAA, de ahí subió las mayores y Aparicio rompió récords y estableció récords en las mayores. Y me acuerdo que ya en el epílogo de su carrera llegó a jugar con los Medias Rojas del Boston. Y por ahí vino la crítica mía de Boston, que la mantengo porque hubo un momento en que varias estrellas como Luis Aparicio, Orlando Peruchín Cepeda, Rogelio Moret, había un señor colombiano, Jackie Gutiérrez. Boston se deshizo de toda esta gente, porque para ese tiempo había un racismo, todavía quedaba la plaga de racismo en el béisbol, no como los años anteriores de la Negro League, pero había un racismo. Entonces Boston no quería pagarle el dinero que esta gente ameritaban y fueron gente que sacaron a Boston del hoyo, del último lugar, ¿entiende? Y poco a poco se fue deshaciendo de ellos. Tenía una persona que no era considerada como una persona útil en el béisbol debido a que era una persona que por cierto nombraron una calle frente al Fenway Park en su nombre, pero lo consideraban como una persona racista. De hecho, él falleció. Y no fue hasta que este hombre salió de la organización del Boston, falleció, que entonces el equipo comenzó a obtener peloteros de la raza de color. ¿Entiende? Y peloteros hispanos. Menciona a Jim Rice de la raza de color, a Bond en la primera base, y otros más. Menciono a Manny Ramírez, a Pedro, a Manny Ramírez, a Pedro, otros dominicanos más que entraron, venezolanos también que entraron, que Boston comenzó, entiende, a traer
diferentes peloteros de diferentes nacionalidades, que Boston inició su camino y estableció récord. Imagínense las series mundiales que ganó después de tanto 80 y más de 86 años sin ganar una serie mundial. ¿Entiende? Entonces, estas cosas vienen al recuerdo y por eso digo, cuando menciono el caso de Warren Spahn que no llegó a las menores y de ahí los Dodgers se lo llevaron. Honestamente hablando, para ser honesto, yo no me acuerdo, quizás haya pasado, pero no me acuerdo de otro caso donde un jugador, especialmente un lanzador, no haya ido a jugar a las menores cuando fue reclutado por un equipo, traído a las filas del equipo mayor inmediatamente. Warren Spahn fue ese pelotero. Puede ser que haya otro pelotero, pero en mi memoria no tengo el nombre de otra persona. Desconozco qué otro pelotero pasó por eso, siendo lanzador. Pero el caso está ahí. Y los números de Warren Spahn no fallan. Se entiende, ¿verdad?, que con estos números que él marcó, tuvo sus momentos malos al principio, pero una vez recuperó y fue logrando la experiencia, Warren Spahn fue una gloria en el béisbol hasta su retiro por el artritis. Pero en la historia está clavada ahí todas las acciones de Warren Spahn de las grandes ligas. Su nombre está marcado ahí para siempre. Por eso es que a veces decidimos, como digo, transformarnos un poco y viajar al pasado para el dicho de recordar es vivir y recordar anécdotas de gente como esta, como Warren Spahn con los Dodgers de Los Ángeles. Volveremos con más sobre estos detalles, no de Warren Spahn, pero de otros jugadores más en el béisbol y otros deportistas más en diferentes facetas del deporte. Como digo, todos los meses, Dios mediante, vamos a estar sacando un tiempo, ¿verdad?, a final de mes para ir con esta clase de podcast, estas programaciones que no son fáciles de conseguir, pero uno hace el esfuerzo porque va en beneficio de muchas personas que yo aprecio mucho porque son personas que les interesa el deporte y a la vez que busco los números, la cantidad de personas que se van suscribiendo o algo, pues es bueno y le da ánimo para uno conseguir, ¿entiende? Con estas cosas que yo me propuse desde antes, de llevarle a ustedes lo mejor que pueda al desarrollo del deporte de antes, de ahora y de hecho parte del futuro. Espero que les haya gustado y espero que se suscriban, que no le va a costar absolutamente nada para que todos los meses usted obtenga este podcast totalmente gratis, como cortesía de La Vida Deportiva de Dani Delgado. Hasta la próxima.